La historia contemporánea está llena de fechas que marcaron decisivamente el paso de los siglos, el paso de las décadas. Una de esas fechas fundamentales en nuestra historia reciente es el 6 de junio de 1944, cuando se desarrolló el desembarco de Normandía, la operación anfibia más importante de la historia y que definió el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para hablar acerca de esta operación que ha sido tan retratada, no solo por la divulgación histórica, sino incluso por el cine y las series, hoy he querido contar con un gran conocedor de este tema para que nos hable sobre ello. Él es Juan Ortiz, escritor, divulgador histórico en El Cajón de Grison y podcaster en el programa La Trinchera. ¿Qué tal estás, Juanjo? Estupendamente. Bienvenidos a todos los que quieran conocer un poquito más el tema de este tan apasionante que es el día D, a pesar de que ya se ha hablado muchísimo de él. Pero bueno, yo creo que quizás a lo mejor descubramos alguna cosa interesante que pocos conocen. Espero. Sí, yo creo que una cosa que tienen en común todos estos temas que aparentemente están sobreexplotados es que siempre lo hacemos desde el mundo, desde el mismo punto de vista, ¿no? Desde los mismos puntos comunes y muchas veces dejamos sin tocar otros temas que después el público los descubre y dice, anda, pues eso no lo sabía. Claro, como no salen en Salvar al Soldado Ryan, pues ya no lo conozco. Claro, claro, claro. El cine hace muchas veces cosas buenas para divulgar la historia o por lo menos para darla a conocer, pero bueno, luego también, pues evidentemente es espectáculo, con lo cual tampoco vamos a buscar que nos den todas las pautas realmente de lo que sucedió. Pero sí puede servir como, digamos, como acicate para que te aficiones a esto. Precisamente mi afición por la Segunda Guerra Mundial vino por una película que está relacionada precisamente con este tema, con el día D, que es El día más largo, el The Longest Day, basado en el libro de Cornelius Ryan. Y precisamente ese libro es el que a mí, bueno, el libro y la película es el que me ha traído aquí precisamente. Fíjate, tanto es así que digamos que mi imagen de marca o mi logo es precisamente una imagen del casco de la playa de Normandía. O sea, imagínate. Mm, sí. Y yo creo que antes de meternos de lleno a abordar todo lo que pasó en ese día crucial para la humanidad, deberíamos meternos en el contexto histórico. ¿Cómo estaba Europa Occidental a mediados de 1944? Bueno, por no extendernos mucho, porque pasaban muchas cosas, Mm, yo podría comentar tres o cuatro cosas que creo que son importantes, ¿no? A principios precisamente de ese mismo año, pues terminó precisamente el larguísimo asedio de Leningrado, que es también una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que de mucha importancia. O sea, fue un asedio de 900 días. mm, Cuidado, que es muchísimo tiempo. Y pretendían hacerla rendirse por hambre, como se hacía en la antigüedad, ¿no? mm, De hecho, se dieron hasta casos de canibalismo, fíjate tú, ¿no? Y además, encima, en esas épocas, el frío del invierno, el invierno fue bastante duro y podían morir hasta unas 300 personas prácticamente al día, por frío, hambre, enfermedades, etcétera. Todo esto a pesar de que hicieron un corredor a través del lago Ladoga que estaba congelado, incluso jugándose la vida muchos de los conductores de los camiones, que alguno murió cuando ya apuraban mucho, ya empezaba el deshielo, de tal que murió cerca de 1 millón de personas en ese, en ese larguísimo sitio de Leningrado. Otra cosa que yo creo que también es importante, que también se da en Europa en otro frente, que es en el frente italiano, es la batalla de Montecassino, que empezó sobre el 15 de febrero los primeros bombardeos aliados y terminó, creo que fue en torno al 19 de mayo. No estoy seguro de la fecha, pero creo que fue el 19 de mayo, ¿no? Y fue un combate muy duro contra los paracaidistas de élite alemanes que estaban arriba, los Fallschirmjägers, que realmente estaban bastante más protegidos de lo que parecía, a pesar de que la abadía de Montecassino quedó totalmente destruida. Pero al final, entre unos y otros, murieron en torno a 70.000 personas. ¿Eh? O sea, alucinante. mm. ¿Eh? Por un monte, con una abadía. Bueno, cosas de los generales, que tampoco era tan importante estratégicamente, tampoco era tan importante, ¿no? Luego, otro hecho también, que luego también fue llevado al cine, que esto fue ya en el mes de marzo,
fue la Gran Evasión. La famosa Gran Evasión del campo en Stalag-Luft 3, en el que se escaparon 76 prisioneros, aunque realmente solo lograron escaparse 3 de ellos. Bueno, pues que fue llevada al cine de forma tan espectacular. Hablando precisamente de cosas de estas, la fuga en motocicleta, eso no existió en realidad. Los demás es bastante fiel a la historia, pero de la motocicleta, pues al actor pues se le ocurrió que a él le molaban las motos y los coches y dijo, yo quiero hacer la persecución. Es muy espectacular, pero realmente no sucedió, ¿no? Y luego ya en vísperas, o sea, un par de días antes, también en Italia también se dio otra situación, yo creo que es importante, que es cuando los estadounidenses entran en Roma, que también yo creo que es significativo, porque ya fue, digamos, la puntilla para decir aquí se acaba ya el fascismo en Italia, aunque luego estuvo la República de Saló en el norte, etcétera. Y bueno, pues una de las cosas que luego Hitler no quiso hacer con París fue declarar Roma ciudad abierta para que no la destruyeran. Con París sí él dijo que sí que había que destruirla. Eso, digamos, por poner un poquito algunas historias que haya en ese momento en contexto. También es verdad que a mediados de 1944 todavía no se sabía que la guerra le iba a quedar menos de un año, pero sí sabía ya prácticamente que los nazis lo tenían bastante difícil, sobre todo por la parte del este, que donde estaban avanzando los soviéticos. Y, a ver, tampoco me gustaría olvidar el Pacífico, que muchas veces parece que la guerra solamente sucedió en Europa, y a mí me da un poquito de coraje este tipo de cosas, ¿no? Entonces habría que comentar un poco que en el Pacífico también pasaron cosas y cosas muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en febrero, creo que además incluso el mismo día que empezaron a bombardear Monte Cassino, se empezaron a controlar las Islas Salomón. Ya estaban bajo control de los, en este caso, de los marines norteamericanos, ¿no? Y luego también se dio otro hecho bastante importante, que fue al día siguiente se produjo el ataque a la base japonesa del atolón de Truk, que digamos que sería algo así como el Pearl Harbor japonés. Era una base bastante importante en la zona del Pacífico Sur, y ahí pues destruyeron varios cruceros, destructores y tal. O sea, no sé, como cerca de 40 navíos llegaron a destruir, ¿no? Y que es un sitio, bueno, pues es un atolón y dentro está como lo mismo que pasa con Pearl Harbor, es que es algo como muy similar, ¿no? Yo creo que eso también es importante destacarlo. No sé, así se me ocurren así a bote pronto un poco estas historias un poco para ponernos un poco dentro de la situación. También es verdad que en el Pacífico todavía quedaba algo de tiempo más de lo que realmente luego al final quedó en Europa. Pero bueno, más o menos así se me ocurren un poco de cómo estaba. Si tú quieres comentar alguna cosa, pues que a ti te pueda resultar curiosa, pues oye. No, creo que es una buena manera de meternos en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial que, como decía, pues está empezando el inicio del fin. Y ahora, pues, quería preguntarte acerca del contexto particular en el que encontramos el desembarco de Normandía. Si no me equivoco, se encuadra dentro de la llamada Operación Overlord, que tuvo lugar precisamente desde el 6 de junio hasta el 30 de agosto del 44. Háblanos un Sí, poco más acerca de esta operación. sí, pues mira, digamos que ese periodo de tiempo es lo que también se conoce como la batalla de Normandía. Porque digamos que podíamos hablar del día D, que es todo el desarrollo hasta el desembarco, y luego está la parte que va a continuación, que es ya combatir dentro de Francia, pues para seguir avanzando. Y ya se dio, llegamos por terminada la zona de la batalla de Normandía, pues eso, el 30 a finales del mes de agosto. El desembarco de Normandía y la operación Overlord está contextualizada dentro de una situación bastante importante, porque hay que tener en cuenta que en ese momento el peso más fuerte de los combates lo estaban teniendo los soviéticos en el este. Y claro, aunque se estaba atacando por Italia, porque resultaba más fácil combatir a los italianos y combatir Italia, pero claro, llega un momento que también hay que pensar que si nosotros llegamos al norte de Italia, continuar, tenemos arriba unas montañas. ¿De acuerdo?
que si no recuerdo mal son los Alpes. Entonces, claro, los Alpes no son precisamente unos cerrillos de nada, son unas montañas muy importantes. Hay que darse cuenta, fijaros, que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas batallas se conocen que se den en la montaña? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque es un terreno muy complicado de trabajar. Sí es verdad que donde estaba la abadía de Montecassino que antes hablábamos, también en la montaña, pero había unas carreteras más practicables, o sea, pero en este caso estas montañas del norte de Italia son muy complicadas, entonces pasarlas es muy difícil, invadir, empezar a entrar a Austria, Alemania, por ese lado, ¿no? Y claro, pues entonces se pensó, dice, bueno, pues ¿por dónde lo podemos hacer? Pues, teniendo en cuenta que uno de los aliados más importantes eran los británicos, están justo enfrente de Francia, pues vamos, verde, o sea, blanco y en botella, voy a decir verde y en botella, blanco y en botella, o sea, los tienes enfrente. Ahora, la cuestión es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y claro, aquí la verdad es que siempre estuvieron un poco reticentes, o sea, intentando alargarlo un poquito, a ver, tal, para que se comieran, digamos, el marrón los soviéticos más. Pero claro, los soviéticos ya estaban ya mucho más desgastados y Stalin insistió de que se abriera ese segundo frente. Bueno, pues entonces se decidió hacerlo precisamente en Normandía y convertir Gran Bretaña pues, en una gran base militar, un gran portaaviones en mitad del Atlántico, claro, muy cerquita de Francia, está a escasos kilómetros, o sea que... De hecho, con tiempo claro, a veces desde un sitio y otro se ve. Sobre todo la parte del paso de Calais, que es la parte más estrechita, que luego hablaremos de ello. Cuéntanos ahora lo que sepamos acerca de los números, de las cifras que manejamos cuando hablamos del desembarco de Normandía. Me refiero al número de soldados, de barcos, de aviones y todo tipo de recursos empleados aquel 6 de junio de 1944. Bueno, aquí voy a tirar de chuleta, porque no me sé todas las cifras y tampoco quiero meter la pata. Las tengo aquí apuntadas en un papel, pero sí te puedo decir que tendríamos que, de alguna manera, dividir entre los que desembarcaron en las lanchas, en un principio, y los que saltaron en paracaídas. O sea, digamos que hubo, como dos operaciones dentro de ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de cifras un poco totales, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría desembarcaron, evidentemente, en las playas. O sea, las unidades aerotransportadas fueron menos. Y luego, además, también había que intentar tomar las playas, establecer lo que se llama una cabeza de puente, a través de la cual ya puedes seguir avanzando, mientras, por el otro lado, están por detrás los paracaidistas haciéndole la puñeta a los alemanes, pues tomando determinados puentes, determinados puntos para facilitar ese avance desde las cabezas de playa, ¿no? Entonces, durante esas operaciones, digamos que fueron en torno a unos 160.000 hombres en total, los que, digamos, llegaron a desembarcar en Francia, ¿no? Esto serían 5 divisiones de infantería y 3 divisiones aerotransportadas, que fueron los británicos, o sea, una división británica y 2 estadounidenses. De esos 160.000 hombres, en el día D murieron en torno a 10.500. O sea, bueno, fueron bajas. O sea, que murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Cuando hablamos de desaparecieron, no es que se fueron a su casa, es que no se encontró nada de ellos. Lo típico que cae una bomba y te hacen ñicos. A eso es lo que muchas veces se considera desaparecido o que se han ahogado y no se puede recuperar el cuerpo. Cuando hablamos de desaparecidos, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto al tema de los aviones. aerotransportadas, por ejemplo, que se hizo previamente, se hizo la noche antes, se utilizaron unos 3.500 planeadores para hacer esas operaciones. Y luego, para poder controlar todo el espacio aéreo, que en este caso los estadounidenses y los británicos, los aliados, vamos, eran los que tenían el mayor poder aéreo, utilizaron en torno a 5.000 cazas más 3.000 bombarderos que se dedicaron a bombardear las posiciones alemanas por detrás de las playas. Y solamente llegaron a perder, a ver si lo tengo por aquí, 127 aparatos. O sea,
Hombre, a ver, entre los planeadores, la mayoría de ellos se dan por perdidos, pero no eran aviones realmente no eran aviones realmente operativos, ¿eh? Porque estaban hechos para usar y tirar, como se suele decir, ¿no? Luego, por ejemplo, la Fuerza Naval, o sea, a nivel naval, por supuesto, como tú bien decías antes, fue el mayor despliegue que se ha hecho hasta la fecha. Esto para nada puede desmerecer los desembarcos que se hicieron, por ejemplo, en Anzio o muchos de los desembarcos que se hicieron en el Pacífico. Pero aquí Sí. es que el número es apabullante, apabullante. Mira, te puedo decir, son casi 7.000 barcos de muy distintos tipos. Y lo que es en el caso de lo que es la operación anfibia de desembarco, fueron 4.126 barcos y barcazas, y se realizaron 47 convoyes de tropas y pertrechos, ¿no? También es verdad, como hablamos antes del cine, parece que esto lo hicieron nada más que los americanos. Pues precisamente a nivel naval, los que más peso tuvieron fueron los británicos. Y los británicos pusieron 792 de los 1.203 barcos de guerra. Estamos hablando de destructores y tal. Y luego, por ejemplo, de las 4.027 lanchas de desembarco que se utilizaron, las famosas lanchas Higgins, bueno, también había otras, pero las de tropas eran las famosas lanchas Higgins, 3.126 eran británicas. Con lo cual, parece que eran los americanos, pues no, los americanos sí pusieron muchas cosas, pero eran británicas. Bueno, también es verdad que a lo mejor algunas de esas lanchas eran de los británicos, pero las fabricaron los americanos. Porque aquí también hay que tener un poco en cuenta eso, pero lo manejaban los británicos. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también tampoco habría que olvidar son los alemanes, que también estaban los alemanes ahí. Entonces, en la zona de Normandía se encontraban en torno a 150.000, aunque en las playas había como un tercio aproximadamente en las playas. Y se perdieron en torno a unos 10.000, chipa más o menos. Porque, por ejemplo, cerca de las playas estaban digamos, ese tercio aproximadamente, pero luego más adelante, por ejemplo, había una división blindada por la zona de Caen, sobre todo las más unidades blindadas estaban en la zona de Caen, luego hablaremos el por qué estaban allí, incluso algunas divisiones, creo que eran 5 o 6 divisiones de infantería, y otras divisiones estaban un poco, digamos, más al centro, más hacia Le Mans, más metidas hacia adentro. O sea que básicamente es un poco, digamos, las unidades gordas estaban más en la zona de Caen, porque pensaban que el ataque se iba a realizar por ahí. Pero vamos, luego si quieres hablamos un poco sobre eso. Y en el caso de la Luftwaffe, pues era prácticamente testimonial. O sea, había muy pocos aviones, porque casi todos estaban en el este peleando con los soviéticos. No sé, quizás podía haber prácticamente una docena de aviones entre bombarderos y cazas. Que precisamente en la película El día más largo se deja muy claro eso, esa inferioridad en las que tienen nada más que unos pocos aparatos que incluso algunos ni siquiera vuelan en condiciones. Y luego la Kriegsmarine, pues lo mismo. Sí, tenía submarinos, que era de lo que quizás tenía más por la zona, tenía unos 30 submarinos aproximadamente. También tenía en torno a unas 30 lanchas torpederas, que algunas hicieron algún ataque y hicieron algún pequeño estrago, igual que los submarinos hicieron alguna cosilla. Y había también, creo que 4 barcos torpederos, pero tampoco pudieron hacer gran cosa porque el control aéreo lo tenían los aliados, y cuando veían un barco alemán, pues iban a por él, vamos, a saco. O sea que, imagínate tú. Y bueno, pues eso creo que es lo que es a total de cifras, porque bueno, también nos quedarían la verdad si quieres hablar de los muertos, de las bajas en total, de toda la operación. Pero eso también lo podemos No, mencionar al final del episodio. pues en torno a eso, fíjate, tú date cuenta que estamos hablando de que se enfrentaron en varias oleadas, cuidado, estamos hablando de que se hicieron varias oleadas, más los paracaidistas y tal, pues eso, 3 veces más de aliados que de alemanes. Y luego además otra cosa, los alemanes, que luego hablaremos cuando, si quieres, hablemos un poquito más de cada uno, de cómo funcionó cada una de las playas, pues los alemanes, salvo casos excepcionales, la mayoría no eran tropas excesivamente experimentadas. Ni todos eran alemanes, también.
Es, había hasta coreanos, fíjate. Eso lo veremos más adelante. Y precisamente, hablando de nacionalidades, como tú has dicho, pues el cine de Hollywood nos ha vendido la americanada de que eran los estadounidenses los más valerosos y los que estaban ahí dando el callo, pero lo cierto es que también había mucha más gente ahí desembarcando en las playas de Normandía. Háblanos para comprender un poco la proporción, como Sí. ya has avanzado un poco, de las tropas que había allí, porque no solo estaban los británicos, sino también, por ejemplo, estaban los canadienses. Ujú. Bueno, mira, digamos, comparativa entre estadounidenses y británicos y canadienses sumados, son más o menos están más o menos a la par. Bueno, a lo mejor digamos que creo que el estadounidense era en torno a algo más de 70.000 soldados estadounidenses. Estamos hablando de lo que participaron no solo en el desembarco, sino en la batalla de Normandía y tal. Y luego, en el caso de los británicos, son unos 60.000 y unos 20.000 canadienses. O sea que están, digamos, más o menos igualados, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos del asalto a las playas, aquí sí que la diferencia es más importante y está más a favor de las tropas de la Commonwealth, o sea, británicos y canadienses. Porque en este caso eran como 2/3, tanto a nivel de, por ejemplo, de aviación, de fuerza aérea, como de tropas de asalto. O sea, que había 2/3 con respecto al total eran ellos. Y solamente una tercera parte eran los británicos, los estadounidenses. Aunque fueron también, es verdad, creo que se llevaron la peor parte, como luego veremos, ¿no? Pero tú fíjate, es curioso porque también hubo polacos durante el día D, australianos, belgas, había checos, griegos. Bueno, de Nueva Zelanda también había algunos, porque también eran de la Commonwealth. También hubo noruegos. Y aunque no, como te dije, yo no me sé los nombres de todos, sí te puedo decir el nombre de 3, porque estos 3 eran españoles. Oh. Porque también hubo españoles en el día de. En la Segunda Guerra Mundial había españoles en todos lados. Eso también es verdad. No que fueran muchos, pero había en todos lados. Mira, por ejemplo, uno es muy conocido, que es Manuel Otero, que posiblemente más de uno lo haya oído hablar de él, que era un gallego que se llamaba Manuel Otero. Luego también se descubrió no hace demasiado tiempo Andrés Pereiro, también gallego, que desembarcaron en las playas. Y luego uno que estaba en la 101 aerotransportada. Oh. Era, si no recuerdo mal, creo que era de Ávila. Se llamaba Abilio Marqués. Luego también había españoles en la Resistencia. Y alguno creo que incluso en el ejército alemán había algún español. Pero estos son 3 que desembarcaron con las tropas aliadas en Normandía. O sea que, por lo menos estos 3 sí podemos saber que están ahí. Yo creo que es curioso conocer al menos estos 2 últimos, Andrés Pereiro y Abilio Marqués, porque Manuel Otero es más conocido. Entre la gente que le gusta el tema de la historia del día D, se ha hablado más de ellos. Y de estos otros no tanto. O sea que tú fíjate. O sea que era también una amalgama de nacionalidades, aunque el peso gordo lo llevaban estadounidenses, británicos y canadienses. Porque de hecho también es verdad que muchos de ellos estaban enclavados dentro del ejército estadounidense o dentro del británico o canadiense. O sea que, para que veas que había bastante gente allí. Afortunadamente contamos contigo para que nos desveles estas cosas y averigüemos, ¿no?, estos datos que a lo mejor de otra manera nunca habríamos sabido. Así que yo creo que podcasts como este pues son útiles para eso, para conocer otras realidades que hasta ahora pues nos parecían pues desconocidas. Y yo creo que ahora lo que deberíamos hacer es meternos en la mente de Churchill, ¿no? Y en la mente de Roosevelt y de estos grandes líderes del mundo occidental para tratar de ver cómo pensaron que debía hacerse ese desembarco en Normandía y cómo decidieron que, oye, que tenía que ser justamente el 6 de junio, ninguna otra fecha. Entonces quería que nos Bueno, comentaras de cómo se llegó a esa conclusión de que debía ser el 6 de junio, si se valoraron otras fechas, si estuvo a punto de cancelarse el asunto, etcétera. bueno,
antes de ver un poco el por qué el tema de lo de la fecha y tal, o si se valoraron otras fechas, hay que ponernos un poco en el contexto de lo que hablábamos antes del por qué se hizo. Ya hemos visto antes que era también un poco por presión, necesitaban un segundo frente importante para dividir las fuerzas alemanas y, bueno, pues evidentemente terminar la guerra antes y acabar con el Tercer Reich más pronto, ¿no? Pero claro, entre los principales aliados, estamos hablando principalmente de británicos y estadounidenses, pues hombre, había determinadas cuestiones en las que no estaba tan claro. Mira, Churchill, por ejemplo, tenía muy claro lo que había pasado en Dunkerque. Conocido Dunkerque, mira, Mm. cualquiera que haya visto la estupenda película Dunkerque sabe que las pasaron canutas los británicos, la Fuerza Expedicionaria Británica. Luego, posteriormente, se hizo un desembarco en Dieppe, que también fue un fracaso. La verdad es que, de hecho, de eso se aprendió muchísimo para el día D. Se aprendió una barbaridad de cómo te tenía que desarrollar todo, porque claro, todas las operaciones del día D estuvieron planificadas, yo casi te podría decir, al milímetro, ¿eh? Y salieron bien de chiripa, ¿eh? Pues luego veremos el por qué digo esto, ¿no? Entonces, bueno, Churchill, después de los desastres estos que pasaron en Dunkerque y en Dieppe, pues dice, vamos a ver, hacerlo desde el Canal de la Mancha, con lo que es el Canal de la Mancha y lo que cuesta cruzar el Canal de la Mancha, si no que se lo digan a, a la Armada Española en el siglo, ¿qué Hmm. fue? O En 1588. 1588, que se lo digan cómo las pasaron por aquello, y cualquiera que intenta cruzar el canal sabe lo que es el Canal de la Mancha, pues él pensaba, Churchill quería hacerlo por la Riviera Francesa. Dicen, ya tenemos Italia, prácticamente la tenemos allí, vamos a hacerlo por la Riviera Francesa, que es la zona de Toulon, la zona de Toulon, que ahí donde está la principal base del Mediterráneo francesa, y hacerlo a través de Toulon. Sí que es verdad que luego se hicieron desembarcos en esa zona, pero digamos como apoyo secundario al principal, que era el día D. ¿No? Pero Eisenhower, que era en ese caso el jefe de las fuerzas que iban a preparar el desembarco en Europa y tal, pues él decía que a él le parecía que eso era muy complicado. Entre otras cosas, hablando de lo que hablábamos de lo del tema de los Alpes, intentar hacerlo por Italia y luego desembarcar por abajo suponía mucho más tiempo llegar ¿eh? a liberar Bélgica, Holanda, o sea, todo lo que son en la parte de los Países Bajos, que de Mago de Normandía era más fácil llegar a esos puntos. Luego Mm. se vio que se podía llegar más fácilmente, aunque luego fue un desastre la operación Market Garden, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿qué se decidió? Dijo Churchill, bueno, venga, va, desde Gran Bretaña, aunque realmente tampoco tuvo mucho que discutir, porque incluso ni siquiera le dejaron estar presente en las operaciones. No querían que le pasara nada, ¿no? Y aquí precisamente una de las cosas que juega un papel importante es la climatología, por lo que hemos dicho antes de lo complicado que es precisamente Mm. el Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, la idea, a principio tenían idea de hacerlo a principios de mayo, ¿no? Básicamente creo que era el 1 de mayo hacerlo allí, pero bueno, se decidió esperar un mes más o menos, porque todavía el tiempo no estaba bien así y todavía quedaban, digamos, flecos por solucionar, con lo cual dijeron, bueno, pues lo vamos a dejar para junio. La idea era haberla hecho el día 5, no el día 6. Mm. Pero claro, es importante que para poder hacer ese tipo de desembarco, sobre todo cuando tienes que utilizar lanchas de suelo plano, que la estabilidad que tienen es entre cero y nada, y utilizar, por ejemplo, como sucedió con los tanques Sherman. Había unos tanques Sherman que eran anfibios. Bueno, anfibios. Se le colocaba una lona a los lados que iba hinchada y se supone que flotaban. Bueno, el mar picado se fueron todos la mayoría de ellos se fueron al fondo del canal sin haber podido hacer nada, ¿no? Entonces, claro, yo lo que necesitaba que hiciera buen tiempo. Y normalmente en la zona del canal, el buen tiempo, vuelvo a decir, entre comillas, porque allí el buen tiempo es muy relativo, suele ser generalmente entre mayo y julio. Más o menos en ese periodo de tiempo. Es más estable, ¿no? Y luego, además, otra cosa importante, y sobre todo que era muy importante para las fuerzas aerotransportadas, para la aviación, era el tema de la luna. Tener luna llena, luna nueva, en la que hay mejor visibilidad. Y luego también, eso tiene que ver mucho también con las mareas. Mm. Entonces,
tanto teniendo en cuenta las mareas como la visibilidad de los aviones y para que puedan trabajar los paracaidistas una vez que ya han aterrizado, pues ahí es muy importante precisamente claro, entonces que se den todas esas cosas a la vez es bastante complicado. Y bueno, pues entonces, según dijeron los meteorólogos, dice, bueno, pues se estima que más o menos sobre el día 5 de junio, entonces es cuando se podrá hacer, porque justo a finales de mayo ya empezó a mejorar un poco el tiempo. Bueno, pues llegó el día 4 de junio, se puso a llover, a jarrear lo que no está escrito, el mar se puso que era imposible, pues, con unas olas de varios metros, un viento tremendo, y se dijeron, pues no, el día 5 no puede ser, porque es que no vamos a poder hacer nada. Entonces, prácticamente en el último momento, los meteorólogos dijeron, hay una ventana de tiempo en el día 6 de junio en el que el tiempo va a mejorar. No lo podemos garantizar, ni va a ser un tiempo estupendo, ni el mejor del mundo, pero puede mejorar. Y claro, dijeron, pues nada, lo hacemos para el día 6 de junio, porque claro, tampoco podemos esperar, porque cuanto más tiempo pase, más fácilmente se pueden dar cuenta los alemanes de que le vamos a atacar. Entonces dijeron, bueno, pues vamos adelante. Bueno, fíjate tú, en este caso, Eisenhower, como tampoco tenía tan claro lo que iba a pasar y podía ser un desastre, hizo una carta para, digamos, disculparse, digamos así, del error que se podía cometer. O sea, fíjate si no las tenía todas consigo. O sea, que por eso digo que el día D salió razonablemente bien de chiripa. De chiripa. Bueno, al final los meteorólogos acertaron con el pronóstico y dijeron, vamos para allá. Y hacemos el día 6. O sea que, en un principio, valoraron hacerlo el día 1 de mayo, se pospuso por distintas circunstancias, se intentó hacer el día 5 de junio, por el mal tiempo se paró y al final pues fue el día pues, que todos conocemos, que es el 6 de junio. O sea, que fíjate tú si ahí hubo... fue complicado, sobre todo, establecer unas fechas. O sea que... Otro aspecto fundamental de este desembarco de Normandía es que se pudo desarrollar sin demasiada resistencia alemana porque previamente hubo diversas operaciones de inteligencia para engañar a los alemanes y al mismísimo Hitler para eso, para engañarles y convencerles de que el desembarco iba a ser mucho más al norte, ¿no? Creo que era en torno a Calais, como tú dijiste antes. Sí, Entonces, háblanos acerca de estas operaciones para engañar a los nazis. Creo que incluso alguna de ellas recibe un nombre, lo he visto por ahí, la Operación Fortitude. No sé si te suena. Fortitude, sí, exactamente, exactamente. Bueno, hay otras operaciones aparte de todo esto. Mira, yo creo precisamente que esta es la parte más interesante, me refiero a nivel de curiosidad que tiene todo el tema del día D. Porque, curiosamente, los británicos eran muy aficionados al engaño. O sea, los que más hicieron operaciones de engaño contra los alemanes fueron los británicos. Los estadounidenses hicieron alguna cosilla, pero prácticamente nada, porque ellos, yo creo que se creen ya con una superioridad militar tan grande que no la necesitaban. Y en el caso del Pacífico conocían las claves de los japoneses prácticamente desde el principio. Con lo cual, bueno, pues lo tenían bastante claro, ¿no? Quizás una de las operaciones de engaño más conocidas en el Pacífico que hicieron los americanos fue engañar sobre la batalla de Midway, porque no sabían a dónde iban a atacar y consiguieron hacer que los japoneses dijeran dónde, sin darse cuenta, por medio de una estratagema. Que eso ya, si quieres, bueno, pues en otro asunto podemos hablar de ese tema. Pero los británicos eran súper aficionados a todo tipo de estratagemas, de engaño y de subterfugio. Y les funcionó muy bien. Les funcionó muy bien. Tanto es así que los alemanes siguieron durante meses pensando que el desembarco, el real, se iba a hacer en el paso de Calais. A pesar de que estaban desembarcando en Normandía y avanzando los aliados. Y seguían empeñados en que iba a ser en el paso de Calais. Fíjate tú, lo que es el muro atlántico, que bueno, lo de muro se queda muy arriba, llamámosles vallita de jardín atlántica, porque y luego tenía huecos por todos lados, había zonas más fortificadas que otras, pero justo la parte más fortificada era la parte del norte, la parte cerca de Calais.
y por la zona también ya que pegaba, digamos, a los países nórdicos. Esa zona, digamos, la que tenía algo con mayores defensas y mejores baterías de cañones, etcétera, ¿no? Y aquí además es curioso porque juega un papel muy importante, que a mí es una persona que me gusta mucho reivindicarla, que es Juan Pujol, un español que fue fundamental para las operaciones, porque él creó una red de espías falsa, porque se lo inventó todo. El tío te echaba un morro tremendo y se inventó una red que además, si cualquiera que la busque por ahí, hay un pequeño esquema de la red de Pujol, de cómo la tenía, y el tío, la verdad es que, a pesar de que metía la pata en muchas ocasiones, supo muy bien vender la operación por el paso de Calais. Te puedo decir, por ejemplo, que cometió errores como, por ejemplo, contar que había estado en una taberna en Londres tomando vino, cosa que pues, posiblemente sería, en todo caso, pinta de cerveza o whisky, pero vino, ¿sabes? Pues, no, pero bueno, yo creo que los alemanes yo creo que ese tipo de cosas ni se lo planteaban, ¿no? También es verdad que él colaba muchas trolas mezcladas con algunas cosas que eran verdad, para que pareciera que todo lo que contaban era verdad, ¿no? De hecho, fíjate, curiosamente, mientras estaban las tropas desembarcando, él mandó un telegrama a Berlín diciendo que el desembarco que se estaba haciendo en Normandía era una distracción, que no, que esto se va a hacer por Calais y tal. Y se lo siguieron manteniendo creyendo. Vamos, Hitler se la comió doblada, o sea, se lo creyó a todas. Fíjate tú, si se llegaron a creer que a Juan Pujol le dieron la Cruz de Hierro. Y nunca supieron que les había engañado. O sea, incluso en algún momento llegaron a pensar de que él sí daba bien la información, solamente que él no la tenía toda. Y este fue además el único que fue, ¿cómo te diría yo? Condecorado por los dos bandos, tanto por los británicos en un lado como por los alemanes. Y sin embargo, pues todo lo que les contó, digamos, de alguna manera a los alemanes eran prácticamente todo patrañas. Y esto formaba parte de la operación esa que decías tú, que era la operación Fortitude, que se dividía en dos. Una que era Fortitude Sur, que llamaban ellos, que en este caso es en la que participó Pujol, haciéndoles creer que iban a atacar por ahí, como te digo, por el paso de Calais, y luego lo que llamaban Fortitude Norte, que como también había muchas defensas en la zona del norte, cerca de Noruega, de los países nórdicos, pues hacerles creer que podía haber algún desembarco o algún ataque, bien a Noruega o atacar por esa zona. Lo de la operación, lo del ataque a Noruega tiene mucho sentido, porque ya hace tiempo los británicos también intentaron tomar Noruega por Narvik, que ahí participaron también españoles en la batalla de Narvik, y entonces, claro, porque claro, hay que tener en cuenta que quien controlaba la zona de Noruega controlaba el Atlántico Norte, unos importantes recursos de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, y cuanto más tropas estén por ahí dispersas, pues mejor. Cuanto menos haya en Normandía, mejor, ¿no? Digamos que serían digamos, las dos operaciones de engaño fundamentales, ¿no? Por ejemplo, una de las que se hizo, que esta también no es muy curiosa, para que hacerles creer que iban a atacar por el paso de Calais, que es la parte que está, digamos, más cerca más o menos de Escocia. Ahí estaba Patton. Bueno, se supone que estaba Patton y se creó un ejército fantasma para hacer creer de que ahí estaba Patton. Y claro, los alemanes a Patton le tenían un respeto, cuidado, ¿eh? O sea, porque el tío era de armas tomar. De hecho, le llamaban sangre y agallas, imagínate cómo era el tío. Y entonces, bueno, pues hicieron creer que él estaba preparando un ejército en esa zona, pero vamos, con tanques hinchables, camiones de madera, aviones de cartón y papel, etcétera. Mensajes de radio para acá para allá, muchos movimientos de vehículos, para que si sobrevolaban los aviones de reconocimiento alemanes, pues pensaran que ahí había también un ejército. O sea, que también les engañaron por ese lado. Esto mismo también lo hicieron en el norte de África, algo parecido lo hicieron en el norte de África. Luego, aparte de estas operaciones más importantes, pues hubo otras, digamos, que eran complementarias para hacer aún más creíble todo el engaño. Date cuenta que esto durante meses y meses, mientras se preparaban en Gran Bretaña sin que los alemanes se enteraran de nada. Fíjate tú. Bueno, pues hubo operaciones como una que se llama Copperhead, que en esta operación Copperhead
Está otra historia de engaño muy, muy conocida, que es la de el hombre, la operación Mismit. La operación Mismit formaba parte un poco de operaciones de este tipo. Pero más que la de Mismit, muy importante fue una en la que utilizaron un doble de Montgomery que fue a Gibraltar. Además, un tío que era clavado. Se parecía, vamos, eran como 2 gotas de agua. Y además el tío era actor, con lo cual el tío calcó a Montgomery de tal manera que nadie, cuando llegó el tío en avión a Gibraltar, nadie se dio cuenta de que no era Montgomery. Y si cualquiera busca por ahí las fotos, los puede ver, que dices, es que si los tienes los dos juntos, sí notas la diferencia, que no son iguales. Pero si no, ni se hubieran dado cuenta los alemanes, ¿no? Por ejemplo, luego también, incluso durante las mismas operaciones del día de sí, mientras estaba todavía desembarcando y atacando en las playas, incluso durante algunas semanas después, se hicieron un montón de cosas. Por ejemplo, la resistencia francesa hizo un montón de operaciones de sabotaje por la zona más al norte para que pensaran que iban a atacar por ahí, mientras la zona de Normandía estaba más tranquila, ¿no? Por ejemplo, eso también forma parte un poco de esos, ¿no? Y luego hubo otras operaciones a nivel aéreo y a nivel naval que también hacían creer de que se podía atacar más al norte. Son otras operaciones que era la operación general, se llamaba, Operación Bodyguard, se llamaba, Operación Guardaespaldas. ¿Y en esto qué es lo que hicieron fundamentalmente? Bueno, pues hacer movimientos de barcos por la zona, como que estuvieran vigilando para controlar la zona del paso de Calais, aviones que lanzaban ellos lanzaban una cosa que ahora se le conoce también como contramedidas, que lo hace, si tú ves los aviones de combate ahora lanzan una especie de bengalas para que los radares o los detectores de los misiles y tal y cual se vuelvan locos. Bueno, entonces eso no era tan sofisticado. Entonces lo que hacían era, para que los radares alemanes no detectaran bien los aviones, lanzaban tiras de aluminio. Entonces, toda esa tira de aluminio reflejaba al radar y daban un montón de puntos. Con lo cual, ni se sabía qué punto eran tiras de aluminio o eran aviones. O se podían pensar que eran un montón de aviones. Luego también hacía muchas comunicaciones de radio, haciendo creer que iba por allí. Había barcos que lanzaban globos para producir interferencias, o sea, un montón de este tipo de cosas, ¿no? Para intentar de alguna manera distraer cuanto más tropas de allí y mandarlas todas al paso de Calais. Y todo esto, pues la verdad es que no se sabe muy bien si funcionaron bien o no. Lo que sí, por ejemplo, bueno, mira, y es muy curioso porque si alguien sabe, ha oído hablar de los Dambusters, no sé si alguien ha oído hablar, que es el escuadrón 617 de la RAF de bombarderos. Bueno, estos son los que destruyeron las presas del Ruhr. Lanzaron unos barriles que iban rebotando y destruyeron las presas del Ruhr, que es la zona más industrial de Alemania. Pues estos participaron en estas operaciones de lanzar las tiritas estas de aluminio. Y luego, a ver, pues qué más de este tipo de cosas. Bueno, durante el mismo desembarco hay una cosa que sale, por ejemplo, en la película del día más largo, es que lanzaron paracaidistas de mentira. Oh. Eran unos muñecos que tenían, no sé, te podían tener el muñeco 1 metro de alto, con forma de paracaidista, y los lanzaron. Tenían pequeños artefactos que producían explosiones como si fueran disparos. Y claro, cuando empezaban a caer, pues de noche y visto desde lejos, pues parecían paracaidistas de verdad. Y se tiraron este tipo de paracaidistas. Y además esto, curiosamente, no hizo creer a los alemanes de que caían más paracaidistas de la cuenta, sino que cuando ellos vieron los muñecos, dijeron, sí, los que está cayendo son todos muñecos, o la mayoría son muñecos. Entonces pensaron que también sería una distracción. Más que pensar que lo que querían era aparentar que eran más paracaidistas de los que en realidad saltaron. Y no sé, ahora mismo no me acuerdo de más cosas de engaño, pero bueno, en general, unas por otras, al final los alemanes siguieron empeñados que se iba a hacer por el paso de Calais. Y bueno, da igual si no te acuerdas de más, porque en realidad ya hemos mencionado bastantes.
y estoy seguro de que cualquier persona que quiera conocer más información acerca de todas estas estrategias de engaño puede leer tanto tu blog como cualquier otro tipo de contenido de calidad que haya en Internet. Sí, yo precisamente en Ya. mi blog tengo yo un artículo que habla precisamente de este tipo de operaciones de este tipo de Mm, operaciones de engaño. mm, por Y habla eso. de los muñecos, hay varios artículos que hablan de todo el tema del día D, visto bueno, un poco de una perspectiva un poquito diferente de la típica. O sea, Mm. que cualquiera que quiera investigar, ahí lo tiene. Y ahora precisamente vamos a esa visión un poco más típica, ¿no? De la historia del día D, Ujú. porque llevamos 45 minutos de programa, así que yo creo que ha llegado ese momento de desembarcar en las playas de Normandía y contar cómo fue, ¿no? Casi minuto a minuto, ¿no? Ese desarrollo de desembarco en las distintas playas, porque esa otra cosa a tener en cuenta, que a lo mejor mucha gente se piensa que el desembarco fue en una sola playa, pero en realidad fueron en muchas. Así que háblanos acerca de las playas que se vieron implicadas y si hubo el mismo nivel de éxito en todas ellas. Bueno, no fue exactamente igual en todas ellas. Luego, además, las playas, incluso aunque tengan cada una unos nombres, estaban divididas por sectores. Que bueno, que no vamos a entrar en ese detalle porque yo creo que es complicarnos mucho la vida. Y con el tiempo que llevamos ya tampoco vamos a hablar de con un detalle excesivamente grande, ¿no? Pero digamos que las playas tendríamos que estaban, vamos a llamar, a poner su nombre en clave, teníamos Utah y Omaha, que era la que tenían los estadounidenses, y luego lo que es las tropas británicas tenían Gold y Sword, y la playa de Juno principalmente eran canadienses, aunque también participaron algunos británicos. Pero lo que posiblemente, y esto yo creo que es una cosa que mucha gente desconoce, que si contamos son 5 playas, pero Mm, también había una sexta, mm, o se cree que había una sexta. Entonces, según quien hable de esta sexta playa, podemos decir, por ejemplo, que una sexta playa fue donde se embarcaron los Rangers para tomar la zona de Pont du Hoc, que había arriba unas baterías, que luego en realidad descubrieron que no había baterías ni nada. Las baterías se las habían llevado y subieron con cuerdas y escaleras de cuerdas hasta arriba y les costó a los pobres la vida y vida llegar arriba. Esto lo digo porque de la playa de Utah, un poquito más hacia, digamos, hacia la izquierda, hacia el oeste, estaba Pont du Hoc, más que allá de donde se desembarcaba la principal. Por eso algunos dicen que esa sería la sexta playa. La verdad es que para otros, y yo me inclino quizás un poquito más a este lado, se encontraba más hacia el este de Sword, que es la que estaba más al extremo del otro lado. ¿Eh? Que para algunos era una zona que era un sector de bombardeo naval para bombardearlo simplemente y no realmente una zona de desembarco, pero para otros, y eso es lo que más se inclinan a ese punto, es que era una posible playa de desembarco en el caso de que las tropas aerotransportadas británicas no lograran tomar las posiciones, principalmente la batería de Merville, que era una batería muy importante. Entonces, en el caso de que los paracaidistas no tomaran Merville en su momento, se hicieron desembarco en esa sexta playa. El nombre de la playa, pues ahora mismo no recuerdo. Lo vi en un sitio, en algún sitio leí el nombre de esa supuesta playa, pero yo no sé si es verdad esa o no. Pero que podía haber existido una sexta playa de desembarco, pues ahí se queda. Todavía no está confirmado al 100% que fuera así, pero bueno, existen un poco esas teorías de esa, digamos, sexta playa del desembarco. Con respecto a cómo funciona en cada playa, bueno, pues a ver, tenemos por ir, digamos, de un lado a otro, empezamos por la que estaba más al extremo occidental, tenemos la playa de Utah, de los americanos, como hemos dicho. Bueno, aquí los desembarcos no se realizaron donde estaba previsto, se fueron como 1 kilómetro más para allá, más para allá. Fundamentalmente por el bombardeo naval. Hubo un bombardeo naval bastante potente, que fue relativamente efectivo, pero había tantísimo humo que, bueno, pues que los pilotos de las lanchas se desviaron más al sur de lo que les correspondía, ¿no? También es verdad
que esto fue una suerte, porque precisamente esa zona tenía, como decía antes, el muro atlántico tenía ciertos huecos o ciertas zonas peor defendidas y era una de las zonas menos defendidas de las zonas de las playas de desembarco. Entonces esto les vino bastante bien, porque no llegaron a 200 las bajas que sufrieron los estadounidenses. Con lo cual, ahí lo tuvieron bastante suerte y la tomaron con cierta rapidez, ¿vale? Y luego encima, las tropas que había allí, pues tampoco estaban muy bien preparadas. Aquí es donde se ubicaban precisamente estos Rangers, que era el segundo batallón de Rangers, que tomaron el Pontujo, que hablábamos antes, ¿no? La siguiente playa a continuación, que también era de los estadounidenses, era la playa de Omaha. Y esta sí que fue lo peor de todo, que es lo que se ve reflejado en la película Salvar al Soldado Ryan. Ese desembarco es la parte de la playa de Omaha, que fue tan chunga que le llamaron Bloody Omaha, Omaha sangrienta. Una de las cosas que se ve en la película, que es muy curioso, que se ve el agua que está roja, eso es literal. O sea, muchos veteranos lo decían. No sé hasta qué punto era que todo el mar estuviera rojo, porque evidentemente a lo mejor no era tanto, pero esa sensación que se ve en la película, la verdad es que se refleja muy bien con respecto a lo que contaban los veteranos, ¿no? Entonces, tuvieron problemas con las lanchas, no alcanzaron los objetivos correctamente, que aquí la película de Salvados Ryan también lo dice, ¿no? Este tipo de cosas. Luego, además, se encontraron con un sitio muy defendido, muy bien defendido. Y incluso durante el mismo desembarco, secuencias que se ven como, por ejemplo, hay un soldado alemán que ametralla desde un punto y según no han bajado la rampa y antes de que salgan ya lo están acribillando. O sea, esos se dieron en más de un caso. O sea, que no les daba tiempo ni a salir de la lancha. Había alguna lancha que se tuvo que volver con prácticamente todos los que estaban dentro muertos o heridos de gravedad. O sea, no llegaron ni siquiera a tocar la playa, fíjate. Aparte de otros que se ahogaron porque saltaron antes de tiempo, porque también pasó otra cosa, es que y esto pasó también en algunos casos, quizás a lo mejor en la segunda oleada, algunos pilotos de las lanchas, que muchos eran guardacostas, o sea, no eran militares como tales tampoco, por miedo bajaban las rampas incluso antes de llegar al punto en el que tenían que haber bajado la rampa. Con lo cual saltaban de la rampa y caían directamente no a la tierra o con un metro de agua, sino se hundían literalmente. Imagínate un tío cargado hasta arriba, se hundían. Y luego, por ejemplo, muchos llevaban unos flotadores que iban en la cintura, que el problema que tenían esos flotadores es que algunos, por la carga del peso, se les daba la vuelta. En vez de tener el cuerpo hacia arriba, era en cabeza hacia abajo. También se dieron casos de ese tipo. Entonces, bueno, realmente fue bastante complicado el desembarco. En la primera oleada, lo único que hicieron fue, digamos, salvarse la vida como buenamente pudieron. Y entonces, luego ya sí, fueron avanzando los zapadores, que son los que se encargan de destruir las defensas. Ya empezaron a despejar algunos huecos para poder pasar. Y estos, bueno, pues ahí se pudieron ir metiendo, digamos, cabeza, ¿no? Y gracias a esas dos, que creo que fueron dos realmente, porque hubo alguna más, pero tuvieron poca penetración en la playa, pues hubo dos de esas que consiguieron, digamos, abrir paso para poder entrar, ¿no? Pero la verdad es que los objetivos que tenían previstos para el día D se tardaron varios días en poder conseguir en ese sector de la playa, aunque ya se establecieron allí y no nos echaban de ninguna manera, ¿no? Tanto es así que en este caso los americanos sufrieron más del doble de las bajas de los alemanes en ese tiempo. Digamos que fueron en torno a unas 3.000 bajas en esos primeros momentos. O sea que cuidado con aquello. Esto es lo que ha dado luego pie a pensar de que el desembarco de Normandía fue una carnicería. Sí, murió mucha gente, pero murió mucho más gente en la batalla de Berlín, en la batalla de Kursk, en Stalingrado. O sea, sí, mucha gente, pero vamos, ni comparación con batallas tan importantes como, por ejemplo, Kursk, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, hemos visto la playa de Utah, la playa de Omaha y ahora, bueno, quedan las tres de los británicos. Mira, tenemos la playa de Gold, que es la siguiente. Aquí las bajas fueron relativamente bajas, no llegaron a 400 bajas. Lo que pasa que en este caso
había bastante viento y entonces les costó llegar hacia la playa y en el caso de los tanques tuvieron problemas a la hora de desembarcar porque tenían previsto desembarcar en otro sitio y en esa zona la tierra, el terreno no era tan estable y bueno, tuvieron dificultades. Y luego además había otro problema. Si bien los ataques aéreos en la playa de Utah fueron, digamos, más o menos efectivos, en Omaha no sirvieron tampoco excesivamente de mucho, en Gold tampoco fueron muy efectivos los bombardeos. Hablo de bombardeos aéreos y de cañoneo desde los barcos, que eso debió de ser para estar en la playa, oír cómo empiezan a venir los proyectiles desde los destructores y acorazados, debía ser para ponerte los pelos de punta, ¿eh? Porque primero ese zumbido y luego unas explosiones tremendas, ¿no? Bueno, pues en este caso, bueno, pues la verdad es que no fueron muy efectivos, sobre todo porque había además una fortificación en ese sector que tenía un cañón bastante potente y no pudieron no lo pudieron destruir hasta las 4 y pico de la tarde. Y eso que desembarcaron las tropas en torno a las 6:30 de la mañana. O sea, que fíjate si tardaron tiempo en poder hacerlo. Y la idea era que desde Gold se fueron hacia la zona de Romanche, que es una población que está cercana, para empezar ya a asegurar esa zona y empezar a instalar los puertos Mulberry, que son unos puertos artificiales hechos de hormigón que ya los traían, ya venían en barcos, arrastrados por barcos, porque claro, no tenían en ese momento ningún puerto accesible. Entonces querían hacer digamos, portátiles, prefabricados, que iban a traer 2 puertos Mulberrys, uno para la zona británica y otro para los estadounidenses, que en días posteriores al día D, por culpa del maldito clima que tiene el Canal de la Mancha, el estadounidense se fue al carajo, y el único que aguantó fue el británico, ¿no? Luego tenemos también, el siguiente creo que era Juno, que estoy pensando a ver cuál era el orden para seguir el orden de posición. Juno, en este caso, fue el que desembarcaron los canadienses. Y entonces, como el tiempo era muy malo, les pilló también en una zona en la que ahí el mar estaba más picado, se retrasó un poquito el desembarco, desembarcaron algo más tarde. Y entonces esto hizo que la marea cambiara. Y muchos vehículos de los que se tuvieron que lanzar se quedaron encallados en la arena, que les costó poder avanzar, ¿no? Aquí tenía una posición de defensa también bueno, de cierta importancia porque había una división Panzer y una compañía de granaderos que les costó también bastantes. En este caso, prácticamente triplicó las bajas que tuvieron los británicos en la playa de Gold. No sé, la verdad es que, bueno, aunque les costó bastante, al final se pudieron unir con los británicos de la playa de Gold, porque la idea era que luego se juntaran todos allí y bueno, pues consiguieron avanzar. La última que nos queda es la playa de Sword, que es aquí desembarcaron bastante bien. Aquí creo que fue donde desembarcó que es una historia bastante conocida de el gaitero que va con las tropas tocando la gaita. Creo que fue precisamente en esta playa de Sword, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero creo que fue aquí en Sword. Y bueno, avanzaron lentamente porque había bastante resistencia de los alemanes, pero bueno, al final, después de todo este tipo de cosas, bueno, pues como los tanques aquí en este punto lo tuvieron más fácil, pues tuvieron mejor apoyo de los tanques y bueno, pues al final tomaron las posiciones, aunque así les costó en ese primer embate pues casi 700 muertos, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de los primeros momentos. O sea, luego ya, evidentemente, con todo el tema de la batalla de Normandía posteriores, donde se dio el mayor grueso de muertos en momentos ya posteriores, ¿no? Y estos son básicamente, o sea, sí, bueno, se puede hablar de muchas más cosas de las playas, ¿no? Pero podríamos hablar aquí un poco de esto así a grandes rasgos, como fueron en todas las playas. Pero vamos, lo que peor tuvieron, por resumir, los estadounidenses en la playa de Omaha. Esa fue donde lo tuvieron peor. Pero bueno, al final, después de todo esto, pues en un día ya habían asegurado la playa.
Con lo cual, bueno, pues ya a partir de ahí el paso siguiente, si lo más complicado es que las defensas eviten que tomen la playa, que no puedan llegar nunca a tomar posiciones en la playa. En el momento que te asientas en la playa, con el poderío militar que ya les venía detrás de material y de hombres, pues era cuestión de tiempo. Hemos hablado de las playas, hemos hablado del desembarco y de los paracaidistas. Así que ahora quería terminar este programa preguntándote de lleno cuál es tu opinión acerca de todas estas películas y series que abordan el día D, el desembarco de Normandía. ¿Qué te parece Salvar al Soldado Ryan o la miniserie Hermanos de Sangre de HBO? Bueno, mira, hay una cosa, me acabo de acordar ahora que has dicho lo de los paracaidistas, cuando he nombrado antes de lo de los ataques de los paracaidistas, se me olvidaba decir que dentro de los paracaidistas son archiconocidas, que son la 82 aerotransportada y la 101 aerotransportada. La O de sea, la Hermanos de 101 son Sangre. las águilas aulladoras, que son precisamente lo que se cuenta la compañía Easy de esa división, que son los que salen en la película de Hermanos de Sangre. Y luego estaba la sexta división aerotransportada británica, que estos eran los que tenían que tomar, por ejemplo, el canal de Caen, el famoso Puente Pegasus, que también hay una película sobre este tema, ¿no? Y luego hay otra cosa que también hay poca gente que sabe, que dentro de estas unidades que saltaron en paracaídas estaba el cuarto batallón del SAS, del SAS, de la Francia Libre. Porque dentro del SAS, si alguien ha visto la serie de Rouge Air Heroes, que se llama Los Hombres del SAS, que creo que está en Max, me parece que es además una serie bastante divertida porque además es la Segunda Guerra Mundial con música de rock, con ACDC y grupos así. Bueno, pues dentro de ellos hay unos que eran de la Francia Libre, que eran unos 500 hombres. Y estos saltaron por la zona de la Bretaña, más o menos. Esto es que me acabo de acordar porque también es un dato bastante curioso y poco conocido. Bueno, no sé, con respecto a las películas, joder, pues es que, claro, todo es cuestión de gustos, evidentemente. Si hablamos, por ejemplo, de la película que te hablaba al principio, que es El día más largo, que digamos que es la clásica, esa es, digamos, entre comillas, un pseudo documental, porque se cuentan un montón de historias que pasaron realmente y si te das cuenta hablan el cuartel general alemán, no sé qué, cuartel general de no sé qué. Bueno, pues es bastante fiel a la realidad. En esa película, por ejemplo, la historia en la que hay uno que se encuentra con un alemán muerto con las potas al revés, eso aparece en el libro de Cornelius Ryan y es un hecho real, ¿no? Otro hecho es, por ejemplo, cuando se cruzan en una valla, alemanes y estadounidenses se miran un par de soldados entre ellos, pero no se llegan a reconocer en mitad de la noche, por lo cual no hay tiros entre ellos. Y luego hay otro hecho también curioso, que bueno, hay gente que a lo mejor no sabe que existe, que los paracaidistas americanos llevaban un clic. Tengo uno por ahí, pero es que no lo tengo aquí a mano. Tengo una reproducción que hace clic, clac, clic, clac. Bueno, pues eso sonaba muy parecido al cierre de los Mauser, ¿sabes? de los CAR, perdón, digo de los Mauser, de los CAR, de los fusiles alemanes. Y hubo un caso de confusión con el tema de las ranas estas, clic, clac, clic, clac que hacían, ¿no? Es quizás bastante verídica con la historia, aunque es verdad que salen un montón de historias que dice, bueno, John Wayne pues no me pega a mí como oficial de paracaidistas, sinceramente, porque, no sé, en ese papel, en esa película no me pega mucho, pero bueno, en general la película, salvo, digamos, ese pequeño detalle, que yo lo he visto con posterioridad, pero en su momento me dejó flipando, yo creo que a eso está muy bien. En el caso de Salvar al Soldado Ryan, bueno, pues aquí, claro, evidentemente no cuenta toda la historia del desembarco, que sí, digamos, de alguna manera se cuenta en la película del día más largo. Mira, otro hecho curioso de la película del día más largo, si cualquiera que haya visto la película, al principio se ve el casco en la playa y se oye el chun, 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 como una especie de tambores, chun, 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 y luego empieza una retransmisión de radio. Bueno, pues ese chin, 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 chin es la V de la victoria, que son las primeras notas de creo que es la novena sinfonía de Beethoven, el chan, 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 pues son el símbolo en código Morse de la victoria, ¿no? Es curioso, pero es ahí donde viene. Y ahí es donde se ve que se oye la radio, dando noticias, etcétera, etcétera.
Bueno, luego en el caso de las películas Soldados Ryan, sí que es verdad que digamos que la primera parte, que es la que se da el desembarco, porque luego ya a partir de ahí cuenta la historia en la que buscan al dichoso Soldado Ryan. En este caso está basado en dos historias similares. No voy a entrar en detalle y contar la película, pero la parte del desembarco está, vamos, hecha de forma magnífica. De hecho, tanto es así que muchos de los soldados que tú ves desembarcando son soldados de verdad del ejército irlandés. Con lo cual, quiero decir, ¿quién va a hacer mejor de soldado que un soldado? ¿No? Pues en este caso eran muchos de ellos, ¿no? Y la verdad es que la secuencia del desembarco es muy impactante. Y yo creo que, vamos, es magnífica. A pesar de que se utilizan muchos efectos digitales, que es verdad que hay efectos digitales en muchas cosas, bueno, de tanta gente, tanto barco y tanta cual, evidentemente no existen, pero bueno, está bien. Luego sí que es verdad que tiene determinados errores que dices, joder, macho, es como disparar en un Tiger con una ametralladora a través del hueco por el que ve el conductor, cuando eso es imposible. Por ejemplo, esos son los errores más garrafales, pero bueno, al fin y al cabo es una película, con lo cual no voy a meterme en más cosas de estas, pero yo creo que es una buena película. Y luego, joder, Manos de Sangre yo creo que es la mejor representación de cómo funcionó la unidad, tanto durante el día D, que digamos que creo que es el segundo capítulo, porque primero es el que llaman Currají, que es cuando ellos se entrenan en el campamento, pero lo de ese desembarco, lo que es el salto en avión, cómo se ven los aviones, cómo los destruyen y todo esto, o sea, también es espectacular. Y luego sí que es verdad, las operaciones que hacen luego capturando los cañones, eso es real. Y eso se estudia en West Point. O sea, tú fíjate tú hasta qué punto, digamos, tiene esa calidad, ¿no? O sea, que realmente es una película que tiene, vamos, una calidad tremenda. Luego ha habido otras películas, también, incluso anteriores, que, bueno, más vale ni siquiera hablar de ellas, incluso alguna en la que sale Sean Connery, una que creo que se llama 6 de junio, día D, o algo así en español, que, bueno, más vale, más vale olvidarlas. Pero esta que son quizás la más importante, yo creo que todas reflejan bastante bien lo que pasó. Claro, ¿qué es lo que pasa? Joder, porque claro, que solamente son los americanos. Hombre, los británicos también las pasaron canutas, también tuvieron sus problemas, los canadienses también los suyos, tuvieron sus problemas. Hay un pequeño documental también con cierta representación con actores que se llama no sé qué, Juno, que habla precisamente de los canadienses. Ay, no recuerdo ahora cómo se llama. Si cualquiera que lo busca por ahí, documental Juno, desembarco de los canadienses, yo creo que también está bastante bien. Y documentales, evidentemente, sobre esto hay un montón. Pero vamos, yo creo que las películas y las series reflejan bastante bien, al menos desde el lado de del lado de los americanos. Y luego, por ejemplo, luego está hay una película que es precisamente sobre el asalto de los británicos en el puente Pegaso, que también está bastante bien. Pero no recuerdo ahora mismo cómo se llama esa película ahora mismo. De hecho, los paracaidistas británicos desde entonces llevan en su símbolo el Pegaso, desde aquella operación. La utilizan. Y no sé, no me acuerdo ya ahora mismo de alguna película más así que refleje, salvo estas tres que hemos comentado, que quizás son las más significativas. Y cualquiera que quiera conocerlo un poquito, pues yo creo que es una buena manera. Vamos, no creo que casi ninguno de los que nos vean no hayan visto, al menos sabrá a Soldado Ryan. Y yo creo que esa es archiconocida. Pero quien no la haya visto, recomiendo mucho ver El día más largo. Porque, bueno, tiene su puntillo, que es en blanco y negro, que sí, que yo sé que hay gente que eso de ver una película en blanco y negro les tira mucho para atrás, que no le gusta una película en blanco y negro, pero realmente merece mucho la pena verla. Bueno, No sé, ahora mismo no se me ocurre así una película más, pues seguro que hay bastantes más, pero vamos, así a grandes rasgos es lo que se me ocurre. Lo que nos ha quedado claro es que Juan Ortiz es el fan número 1 de la película El día más largo. Eso nos ha quedado claro. Y del libro de Cornelius Ryan, claro, que el libro también Exacto. es magnífico, está muy bien contado, muy bien contado. Y otra cosa que nos ha quedado clara es que cualquier persona que quiera profundizar más en estas historias y en general en toda la Segunda Guerra Mundial, pues lo que debería hacer esa persona es meterse en el cajón de Grissom
para aprender cientos o miles de historias sorprendentes sobre este conflicto. Y llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Juanjo, el que hayas venido aquí a Ha sido un placer. desvelarnos tantas historias desconocidas del desembarco de Normandía y a desmontar esa visión tan americanista, ¿no? Por así decirlo, tan estadounidense de un día que en realidad fue compartido por muchas naciones. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y lástima de que el tiempo pues no dé para más porque realmente hay muchísimas cosas que contar, pero es que no podríamos tirar horas y horas y horas. Pero bueno, yo creo que con esto cualquiera que quiera tener interés se queda con una buena dosis de día de. Por supuesto, yo siempre pienso cuando, por ejemplo, hablamos de libros, ¿no? Cuando vienen autores a presentar sus libros, siempre les digo, oye, este podcast, esta entrevista, es simplemente un aperitivo. Y si quieres saber más, pues cómprate el libro, ¿no? Y léelo. Claro, Pues claro, claro. esto es un poco igual. O sea, si quieres saber Sí. más, pues léete el blog. Ujú. Bueno, el blog y luego también tengo un par de libros también ya editados, Camino de un tercero, que ya está en la Ujú. editorial, que bueno, de momento no quiero aventurar nada sobre el contenido, pero tengo dos libros contando historias curiosas, historias peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que lo pueda buscar allí, pues por mí, por Juan Ortiz, lo puede buscar son historias desconocidas, historias curiosas, historias cortitas, o sea que un poco en torno a lo que hemos estado contando ahora. Hemos dado algunos datos, aunque yo en muchas de mis cosas que cuento en mi blog, el tema de los datos, por ejemplo, no es una cosa que me guste explayarme demasiado en dar fechas y datos y tal, porque Ujú. creo que lo importante Sí. es que te quedes con la historia, con lo que sucedió, aunque aquí sí que hemos dado, para que nos demos cuenta de lo global y lo importante y lo gordo que fue el desembarco, Mm. pues sí hemos dado algunos datos, ¿no? Que yo creo que también son interesantes de vez en cuando, pero bueno, tampoco dar datos de cómo se movían las tropas aquí, la cuarta división de no sé cuántos y segundo comando se Mm. movió por no sé dónde, por aquí, por allá, Sí. bueno, pues conocer algunas curiosidades, y eso que se han quedado muchas curiosidades en el tintero, pero seguramente que si ven estas películas de las que hemos estado hablando, pues descubrirán algunas cosas curiosas. O sea, que creo que está bien con lo que les hemos contado. Ujú.